Y en concreto les anuncio que en los próximos meses vamos a aprobar 3 grandes acciones. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una de las medidas anunciadas este mediodía por Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Sánchez ha anunciado una batería de ayudas a corto plazo para aliviar a las familias. Entre ellas, lo hemos escuchado, el mantenimiento de la rebaja del IVA alimentario. Pero no ha sido la única. Ha anunciado un extenso paquete de medidas. Algunas ya habían sido anunciadas y otras, como estas, son novedad. Nos referimos, como hemos oído, a la prolongación de la rebaja del IVA hasta junio de 2024. También al transporte gratis para menores, para jóvenes y parados. Medidas de alivio también hipotecario o el aumento del bono del alquiler joven y la habilitación de 183.000 viviendas públicas. Son algunas de las medidas que ha adoptado en la jornada de hoy. Sánchez ha tardado en hablar de la amnistía más de una hora. Antes de nombrarla, casi al final, el candidato del PSOE a la investidura ha justificado la concesión de una amnistía a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, asegurando que las circunstancias son las que son. En su primera intervención ante los diputados para pedir su confianza, ha defendido la ley y ha asegurado que es perfectamente legal. Escuchen. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Bueno, pues la sesión de hoy se preveía bronca y así ha sido. Enseguida lo vamos a ver en detalle, pero escuchen cómo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de corrupción política por haber comprado con cheques, ha dicho, los votos que necesita para una investidura que define como un fraude. Y escuchen también a Sánchez, que le ha dicho a Feijóo que pasará a la historia como el primer político que pudo ser presidente y no lo fue, en un tono bastante irónico. Escuchen. Mire, en primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Y finalmente, señoría, esta investidura termina en una humillación. Repito, humillación. El señor Sánchez se humilla a sí mismo, es su decisión. Humilla a su partido, es la decisión del Partido Socialista, pero no tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Bueno, pues esto ha sido solo un extracto de lo vivido en la jornada de esta tarde, porque la jornada ha dado para mucho. Respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. En primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Saben que nuestros pactos ayudan a resolver un problema de concordia en España. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Les ruego silencio y que estemos a la altura de las circunstancias. Si alguien no quiere... Tranquilidad, por favor. Compórtense. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. No a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez.
Bueno, y atentos a esto, con gran alarma queremos advertir que nuestra democracia constitucional se encuentra ante serios desafíos y peligros. Bueno, pues así comienza el escrito firmado por un total de 165 exdirigentes políticos, entre ellos más de un centenar de exdiputados y exsenadores contra la ley de amnistía. Están en contra de los pactos de Sánchez, de esos pactos que Sánchez pretende llevar a cabo, y hablan de emergencia. Otros socialistas de antaño que se han sumado a la causa son el expresidente del Senado, Javier Rojo, y el exministro del Interior, José Luis Corcuera. Y el mismo día en el que se conocía que las bases de Podemos han respaldado mayoritariamente el gobierno de coalición, el ex vicepresidente Pablo Iglesias ha dado por hecha la ruptura de Podemos con Sumar, una decisión que viene provocada porque la formación morada no va a estar en el próximo gobierno. Iglesias además ha cuestionado la legitimidad de los diputados de Yolanda Díaz, al mismo tiempo que ha asegurado que comienza un tiempo ilusionante para Podemos. Es evidente que no es lo mismo estar dentro de un gobierno que no estar, y es verdad también que no es lo mismo Sumar que Podemos. Sumar ya ha dicho que van a mantener un estilo diferente con respecto al PSOE, y yo creo que se abre un periodo en el que Podemos va a ser una fuerza política que claramente se va a distinguir de lo que representa, en este caso, una amalgama de fuerzas como Sumar, que va a estar dentro del gobierno y Podemos fuera. Y después de negarlo en el pasado, ahora el gobierno se abre a que Carles Puigdemont disponga de escolta en Bruselas. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaño, ha afirmado que dará curso a la petición del expresidente catalán, aunque la decisión final depende del gobierno belga. Si dan permiso, se abren dos posibilidades: que Bruselas autorice que los Mossos de Escuadra desplacen a agentes al país, eso sí, sin pistola reglamentaria, o que la custodia la asuma la propia policía belga. Bueno, pues de todo esto hablamos en unos instantes en la tertulia de portavoces. Hoy nos acompañan, aquí los vemos, Diego Bengoa, también estará Sara Orradre por el Partido Socialista, Diego Bengoa por el Partido Popular, Héctor Alacid, portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, y Enar Moreno también nos va a acompañar, portavoz de Podemos Izquierda Unida. Será en unos instantes, tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta y vamos a saludar ya a los portavoces que nos acompañan. Diego Bengoa, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas bienvenido. noches. Bueno, jornada intensa, acabamos de ver también cómo se ha ido desarrollando el día, pero delante, con vosotros aquí en la mesa, vamos a saber y a conocer vuestra opinión de lo que ha dado de sí esta primera jornada de investidura de Pedro Sánchez. Vamos a empezar por ver lo que ha sucedido esta mañana. Pedro Sánchez ha defendido la amnistía para aparcar el odio, ha dicho, y levantar un muro frente a la extrema derecha. Asegura que la receta del PP, entre comillas, condujo al desastre en Cataluña, y hoy ha hablado de su apuesta por el diálogo y el perdón. El candidato socialista ha vuelto a justificar su investidura para conservar los avances sociales que ve amenazados por la derecha. Los pactos, pero no los suyos, sino los del PP con la ultraderecha, han ocupado la primera parte del discurso de Pedro Sánchez. Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo, reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos. Tras las críticas a la derecha, el candidato ha comenzado a desgranar su programa de gobierno. Revalorización de las pensiones, IVA reducido en los alimentos hasta junio de 2024, una nueva ley de paridad o transporte público gratis para jóvenes han sido algunas de las propuestas anunciadas por Sánchez. Vengo a proponer que prosigamos un camino que iniciamos hace un lustro, hace 5 años, y que creo que arroja un saldo positivo para nuestro país y para la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado.
Y más de hora y media después del inicio del discurso, Sánchez habló de Cataluña, aunque antes de entrar en la amnistía volvió a cargar contra el PP por su gestión de la cuestión catalana. El Partido Popular ya aprobó la primera de esas recetas. Todo lo que consiguió, ¿qué fue, señorías? Fue que el número de catalanes partidarios de independizarse alcanzara récord históricos. Y pese a que tardó en aparecer, finalmente Sánchez defendió la amnistía. En defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso. Esta tarde la sesión arrancará con la réplica de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues toda la mañana ha sido el discurso de Sánchez, como hemos visto. Ha comenzado hablando por esos pactos del Partido Popular. Le han criticado por hacer un discurso tan largo, pero ha habido también como muchas interrupciones, ¿no? ¿Cómo habéis visto el primer discurso? Y enseguida hablamos de lo que ha pasado por la tarde, que yo creo que se esperaba que fuese bronco y así ha sido. Diego, ¿qué te ha parecido a ti la primera impresión del discurso que ha dicho? A lo que nos tiene acostumbrado este señor, ¿no? Ha contado parte de su programa, el que sí conocíamos, que dijo antes de las elecciones, y luego ha contado el otro programa, que es justo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, porque no habló de amnistía, dijo que no se podía amnistiar a nadie, no habló de la autodeterminación, dijo que iba a poner al señor Puigdemont frente a la justicia y al final va a hacer todo lo contrario a lo que prometió que iba a hacer, ¿no? Yo creo que es un mentiroso patológico, ya nos tiene acostumbrado, por mucho que los señores socialistas dicen que lo que hace es cambiar de opinión, este señor lo que hace es mentir. Y yo creo que todo parece indicar que va a ser presidente y bueno, el señor Feijóo ha admitido que va a ser líder de la oposición, pero va a ser un líder de la oposición que tiene la conciencia muy tranquila porque él no ha mentido a los votantes, a toda esa gente que le respaldó, y va a defender pues la legalidad, nuestra Constitución y nuestro país en todos los sitios, y va a ir con la legalidad por delante, ¿no? Yo creo que ha estado muy bien y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Héctor, críticas muy duras contra la derecha y la unión del Partido Popular con Vox. Ha sido una intervención larga en ese sentido, ¿no? En duras críticas a su partido. Bueno, la realidad es que hoy, primer día de una jornada de 2 días, es complicado, ¿no? Hoy se ha consumado un pequeño golpe de Estado, ¿no? Desde el momento en el que te saltas la Constitución, vulneras la Constitución, ya la realidad es esa. Es complicado. Señor Sánchez nos tiene acostumbrado a este tipo de discursos banales. Hace una semana decía una cosa, hoy dice otra. Tiende a hacer un ejercicio de pedagogía complicado y difícil, porque incluso para sus propios votantes. Lo hemos visto estos días cuando han tenido que salir ministros, exministros suyos, incluso antes de ayer salía un ministro riojano, un exministro riojano, bueno, a criticar tanto la amnistía como todo lo que ha llevado a esta situación actual, ¿no? Es complicado. Bueno, la crítica a la derecha o a la extrema derecha, como se llama y tal, bueno, pues es normal, es habitual, entra dentro de su discurso facilón, tal. La realidad, pues la realidad es que se presentaron unas elecciones, se presentaron con un programa, lo han tenido que cambiar a todo correr en función de los resultados electorales. Bueno, podría haber dicho, como ha dicho el señor Bengoa, durante la campaña lo que iban a hacer, lo que iban a decir. Me quedo con una frase muy importante, bueno, muy llamativa que ha dicho esta mañana, ¿no? Que decía que la amnistía será buena para la economía del país. Bueno, pues que venga y lo explique, es complicado, pero en fin. Sara, ¿qué te ha parecido el discurso? ¿Le has visto tranquilo? Ha empezado hablando, como hemos dicho, criticando al PP, después ha tardado 1 hora y pico en hablar de la amnistía, que era tal vez lo que esperaba todo el mundo, ¿no? Que le diese más tiempo a eso, lo ha dejado para el final. ¿Cómo has visto ese primer discurso? Porque luego por la tarde ha sido otra cosa lo que hemos vivido ahí en el Congreso. Sí, bueno, el tema de la amnistía lo ha dejado para el final. Bueno, tampoco luego ha ahondado más en el asunto, ¿no? Cuando ha intervenido para responder a otros portavoces. Yo creo que ha sido un buen discurso, muy bien armado, muy bien equilibrado, un discurso de un auténtico líder de Estado y que además yo creo que ha sustentado en buena parte
sustentado en buena parte pues también en muchas de las cosas que va a hacer este nuevo gobierno que va a salir en estos 2 días, ¿no? Con el apoyo mayoritario de los votos de la Cámara del Congreso. Y que, bueno, pues que en definitiva vienen a hacer, aunque enfrente pues los portavoces de la derecha digan que Pedro Sánchez va a hacer cosas que no llevaba en su programa, pues lo cierto es que no, porque yo creo que, como hemos oído esta mañana, viene a ahondar en asuntos que tienen que ver sobre todo con la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, con el aumento del salario mínimo interprofesional, con garantías de educación pública de 0 a 3 años, con garantías de ¿En qué página estaba la amnistía? La amnistía es que no la vi. ¿En qué página estaba? Sí, señor Bengoa, yo a usted no le he interrumpido. No es decir, que viene con un programa de carácter fundamentalmente social para mejorar la vida de los ciudadanos con el que se presentó efectivamente a las elecciones, por lo tanto no es tan raro. También tiene un precedente, que es el de estos últimos años que se ha gobernado y que se ha visto cómo ha gobernado para una mayoría social y para garantizar, pues, sobre todo los derechos de las clases medias y trabajadoras de este país. Por lo tanto, yo creo que no es un discurso que haya tenido que sorprender tanto. Y en lo que a la amnistía se refiere, bueno, pues yo creo que ha venido a decir lo que creo que ya estábamos escuchando también en los últimos días, ¿no? Que, bueno, pues que es una medida que viene en aras a un interés general para facilitar la reconducción de lo que en su día fue un conflicto político, pues por un camino de convivencia y de cohesión social que nunca debió romperse y que, efectivamente pues en gran medida es necesario para tratar de resolver una situación heredada del terrible, ¿no? de la terrible gestión que en su día hizo el Partido Popular de este conflicto en Cataluña. Yo cada vez que oigo hablar a según quiénes de la inconstitucionalidad o no de esta ley, que por otra parte tiene que seguir su tramitación en el Congreso, como todas las leyes, y que después será susceptible de ser sometida al criterio del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, debe ser el Tribunal Constitucional quien diga si es o no constitucional esta ley, y no quienes estamos sentados en esta mesa, y no quienes salen a la calle todos los días empleando violencia incluso verbal y exabruptos de distinto tipo. Yo lo que creo que demuestra esa hipérbole de las últimas declaraciones que hemos venido oyendo tanto en la calle como incluso delante de los micrófonos, ¿no? En ruedas de prensa, comparecencias públicas, no es más que la debilidad de quienes ya se prestan a una oposición, que está claro que no va a ser una oposición responsable, ni mucho menos una oposición de Estado, simplemente por el rebote, por la rabieta que les supone el no haber podido gobernar, el que no les hayan salido las cuentas para poder gobernar. Bueno, insisto y volveré a insistir cuantas veces sea necesario. Enseguida le contesta, vamos primero con Henar, esta intervención. ¿Qué le ha parecido? Unos han dicho que parecía también un poco más como líder de la oposición a Pedro Sánchez, aunque Sara ahí me lo negará, pero en su primera intervención ha podido parecer yo eso. Es que yo creo que la clave la ha dado Yolanda Díaz, creo que voy a decir, ¿verdad? Pero le ha dado la clave en un sentido en el que afortunadamente desde nuestro punto de vista el bipartidismo se acabó en este país, y entonces lo que estamos ante lo que estamos asistiendo es a una coordinación, a un acuerdo, a una negociación, que no es otra cosa que lo que viene recogido en la Constitución. Mire, yo difiero en muchas ocasiones cuando los medios de comunicación y también desde partidos políticos se dicen los ciudadanos y las ciudadanas han votado que no haya mayorías absolutas. Yo siempre he diferido de eso. Yo creo que todos votamos queriendo que el nuestro tenga la mayoría absoluta. Pero, bueno, pactamos un sistema de representación que pasa porque el presidente del gobierno no es el líder más votado, aunque los que son incapaces de pactar con nadie, no, perdón, con Coalición Canaria y Vox. Y UPN. Sí, y UPN, que es su mismo partido en Navarra. Pero bueno, la realidad es que nuestra Constitución dice que hace falta obtener un número suficiente, una mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados. Y en ese sentido esto es lo que se ha alcanzado. Por lo tanto, siempre que ha habido acuerdos de gobierno, siempre que no ha habido mayorías absolutas, ha habido modificaciones del programa, porque ya pasa de ser el programa de un partido al acuerdo con otros también. El Partido Popular, aún recuerdo aquello de Pujol no habla castellano, y luego parece ser que hablaba catalán en la intimidad, y que se tomaron medidas algunas que yo puedo compartir, ¿no? Como mejorar la impartición del catalán en Cataluña, y eso se hizo con un gobierno del Partido Popular que creo que tampoco iba en su programa, señor Bengoa. Quiero decir que los acuerdos de distintas fuerzas políticas hace que luego no se pueda poner en práctica un programa íntegramente. Pero vaya, yo sí que quería responder al señor Alacid, ¿no? O sea, yo desde luego, mire, no le permito que pretenda usted erigirse en el defensor de la Constitución, el mismo que en el Pleno del Parlamento de La Rioja dijo que venían ustedes aquí a defender a los caídos
por España, en clara referencia a los golpistas de 1936. Ahí sí que apoyaron ustedes la amnistía, ¿verdad? Hoy sí que lo hubieran apoyado. La realidad es que, como les ha dicho Yolanda Díaz a las derechas esta mañana en su intervención, nosotras no admitimos lecciones de constitucionalismo, porque quien trajo la Constitución y la democracia a este país fueron los líderes y los luchadores de la clase trabajadora en España. Y ha citado a 3 personas a las que yo también creo que hay que citar. A una de ellas, evidentemente, es a Marcelino Camacho, del Partido Comunista entonces, claro, ahora ya fallecido, a Nicolás Redondo, de la Unión General de Trabajadores, y no puedo dejar de nombrar a Aníbal Vázquez, ¿no? Y aquella manifestación impresionante que ocurría ayer en Mieres ante su fallecimiento. Bueno, pues son líderes de la clase trabajadora que, junto con muchas más personas mucho más anónimas, son los responsables de haber conseguido que tengamos la democracia y la Constitución que tenemos en este país. Desde luego, no las derechas, que se aprobó muy a su pesar. Y en ese sentido, creo que no reconocer los años de cárcel que tuvieron que pasar en este país por defender la democracia y la libertad, y pretender usted desde Vox darnos lecciones de constitucionalismo, la verdad es que a mí se me abren las carnes. Pues no se preocupe. Señor Alacid, venga usted, salga usted a defender mejor a los caídos por España. A todos los caídos por España. Mire, los que cayeron defendiendo la democracia son algunos de ellos los que le he dicho yo, y no desde luego los líderes de su partido. El hijo de Nicolás Redondo, ¿no? Perdón. No, el hijo no vivía en aquella época, como yo tampoco. Mire, la investidura de hoy no tiene ningún sentido. Como ha dicho la señora Adre, al final ha dejado para el final el tema de la amnistía. El tema de la amnistía es la base principal de esta investidura, quieran o no. Dice usted que ha salido Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda Díaz ha dicho que con la amnistía gana la democracia. Bueno, le pueden poner una medallita más junto a Aníbal Vázquez, a Camacho y a Nicolás Redondo. Es una barbaridad. Es una barbaridad más. También lo va usted a despreciar a Yo le dejo hablar, perdón. Bien, sí, claro. Yo no le estoy despreciando. Esta chica, este término de esta chica, yo es que lo considero un término ofensivo. Lo ha dejado a medias, podemos decir, ¿no? Que se ha arrepentido. Yolanda Díaz, la ministra, ha dicho: con la amnistía gana la democracia. Eso es una barbaridad. La democracia no va a ganar, la democracia en España no va a ganar con una amnistía. Con la amnistía está lo que es la vergüenza de Europa y la vergüenza del mundo. Y la amnistía es la base principal de esta investidura de hoy, y entiendo que mañana saldrá elegido presidente del gobierno. Ha dicho la señora Radre que lo que diga el Tribunal Constitucional, sí, es que España es un buen ejemplo de la separación de poderes, es el claro ejemplo, sobre todo cuando salió su presidente diciendo quién era, ¿no? El poder legislativo, ¿no? Entonces, no vengan ustedes con eso. Mira, la amnistía es una farsa, la amnistía es una rendición, la amnistía es la vergüenza, como le he dicho antes. La amnistía, al final, es la rendición ante un grupo de partidos políticos, sobre todo Esquerra Republicana y de Junts. ¿Para qué? Para estar en la poltrona, para mantenerse en el sillón. Es eso únicamente, es una rendición pura y dura, no puede hacer otra cosa. Oye, la legislatura pasada, en el gobierno regional de La Rioja, pasó lo mismo. Para estar la señora Andreu en la poltrona, en su sillón, tuvo que llegar a un acuerdo. Pues ya está, pues aquí pasa exactamente lo mismo. No, donde ha pasado eso es en Castilla y León, pero con ustedes, que son incapaces ni de garantizar que se pongan vacunas al ganado para evitar problemas de salud. Cuando hable yo le voy a dejar, claro, no se preocupe. Es que no le voy a interrumpir porque si no esto se convierte en un barullo. Se lo agradezco. Bueno, no se preocupe. Vamos a ver lo que ha pasado esta tarde. Vale. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Podemos decir que ha salido una vez más al ataque en un momento delicado, además en el país, con manifestaciones en contra de los pactos y de la amnistía. Feijóo le ha recordado que si él se quiere humillar, que no humille al resto de españoles. Y él se ha referido también a Feijóo de una forma irónica, diciendo que no ha querido ser el presidente pues porque no le ha dado la gana, más o menos. No a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles. Dicho de otro modo,
no a Pedro Sánchez. Así de contundente se mostró Feijóo en el inicio de su réplica de una investidura que tachó de fraude. Mire, en primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. En sus críticas a la incoherencia de Sánchez, Feijóo tuvo un momento incluso para bromear con Irene Montero. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Irónico y mordiente en su respuesta, el candidato socialista atacó duramente a Feijóo. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Y volvió además a defender la amnistía. Ustedes saben que nuestros pactos ayudan a resolver un problema de concordia en España. Un cara a cara que ha servido una vez más para mostrar la distancia entre los líderes de los partidos más votados de España. Le digo... Diego, ¿qué te ha parecido esa Pues la verdad contestación? que el señor Pedro Sánchez se ha convertido en un meme de sí mismo, porque las carcajadas que ha lanzado desde la tri y luego esta mañana también cuando ha atacado a presidentes autonómicos que no podían defenderse desde la tribuna, se ha metido incluso con la familia de Isabel Díaz Ayuso, a la que no puede ganar en Madrid, que ya le ha ganado 2 veces con mayoría absoluta en Madrid. Pues la verdad que está bastante feo. Feijóo creo que ha estado muy bien. Y bueno, ya ha planteado lo que vamos a hacer desde el Partido Popular, ¿no? Yo creo que tenemos que poner en valor también esos 25.000 riojanos que salieron el domingo a las calles de Logroño pacíficamente defendiendo la Constitución y el país donde han vivido durante los últimos años muy a gusto, y que están viendo ahora que se están poniendo en peligro, ¿no? Porque cada vez nos estamos pareciendo más a los países esos bolivarianos que visita la señora Enar Moreno. Todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, colegios profesionales de abogados, todos se han puesto en contra de la ley de amnistía y de los pactos que ha alcanzado el señor Sánchez, y parece que son los socialistas lo único que no lo quieren ver. Socialistas que, como les decía el otro día a mi compañera Marco Otero en una comisión del Parlamento, van a tener que salir a la calle y van a tener que dar muchas explicaciones a la gente, porque el señor Sánchez se marchará a alguna institución europea o a la ONU o donde sea, espero que más pronto que tarde, pero ellos se van a quedar aquí y van a tener que dar muchas explicaciones de por qué están poniendo en riesgo la convivencia en nuestro país. Y han sido manifestaciones pacíficas. Creo que solo hubo un incidente en la sede del PSOE de Nájera, que creo que rompieron un par de cristales, de los que condenamos desde el Partido Popular, al igual que condenamos todos los ataques que han sufrido esas sedes socialistas, como no podía ser de otra manera. Pero yo lo que vi el domingo en el Espolón fueron más de 25.000 riojanos que se manifestaron pacíficamente en defensa de su país y de su Constitución. Bueno, pero el Partido Socialista ha dicho, ¿no? Sánchez ha dicho que las circunstancias son las que son y que entendía a estas personas que se manifestan. Bueno, ¿no? lo primero, que no es cierto que el presidente haya atacado a los presidentes de las comunidades autónomas. No es cierto. No, ha hablado de determinadas medidas, precisamente para hacer una contraposición, para que todo el mundo entienda la diferencia entre esos dos modelos, el que lidera él desde el Partido Socialista, del que formamos parte, quienes defendemos estas políticas progresistas que se han venido poniendo a cabo, que se están llevando a cabo en estos últimos años y se llevarán en los próximos 4 durante el próximo gobierno, y también pues para poner en evidencia la diferencia, ¿no? Con pues las gobernamos que 13 se ponen, con las que se ponen. Señor Bengoa, yo no lo he interrumpido, por favor. Es que no lo he interrumpido, cállese un poco, por favor, mire. Escúcheme, porque es que no me escucha, mire. Para poner sobre la mesa esas diferencias de modelos, es por lo que he hablado de las políticas regresivas que se están implantando en determinadas comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan con el apoyo de Vox. Y por lo tanto no ha dicho nada que no fuera cierto. No ha dicho nada que no fuera cierto. Se ha metido con familiares de gente que no se podía defender, pero si lo ha visto usted. No es cierto. No lo ha visto. No dice que ha visto el discurso de Sánchez. Lo he estado escuchando por la radio. Con familiares. Y no es cierto. Bueno, ¿quiere que hablemos de lo que le ha dicho desde su asiento la señora Díaz Ayuso? Lo ha oído usted. Sí, lo he seguido por redes posteriormente. Bueno, hablamos de eso. Y otra cosa, por cierto, hablando de la señora... Claro, es que ahí demuestra, quería comentar también eso, a propósito, se me ha olvidado antes. Sí, que la señora Ayuso a la señora Rodríguez le gusta mucho. Cómo se ha desarrollado Vemos ese trocito. Cómo se ha desarrollado el pleno, y si me permites, luego hago un análisis de eso. Venga, bueno, pues compañeros, vamos a ver si podemos poner ese momento en el que Sánchez estaba hablando en alusión a Isabel Díaz Ayuso y su familia. Y ha contestado algo que dicen que es inapropiado. Usted habla de corrupción, señor Feijóo. La verdad es que es bastante atrevido
hablar por parte del Partido Popular de corrupción, y en particular usted, señor Feijóo. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia la lleva usted hasta el extremo. Y ni nadie se salva de su compromiso con la transparencia, ni tan siquiera se salvan sus propias retribuciones. Sí, decía que, bueno, al menos en este momento la bancada del Partido Popular parece que estaba tranquila. Yo lo que sí que he seguido, yo he seguido, señor Bengoa, para que lo tenga usted claro, yo no he seguido el debate por la tele, lo he seguido a través de la radio. Ahí se ven cosas, o sea, se escuchan cosas, pero lógicamente no se ven, aunque también he podido verlas después a través de las redes sociales y en algunos resúmenes. Lo que sí que he sentido a través de la radio, porque era inevitable, es que el comportamiento de sus compañeros del Partido Popular, de la bancada de la derecha, es igual de irrespetuoso en Madrid que aquí en La Rioja. Son ustedes igual de irrespetuosos. Hay interrumpido continuamente el debate. Después, ha dicho algo que fuera mentira con respecto a Isabel Díaz Ayuso, sí, porque todo el mundo sabe que el señor Casado incluso verbalizó que era una vergüenza lo que había ocurrido, ¿no?, en la gestión en su momento de la pandemia. No hubo nada y quedó todo archivado, señor Radre, si lo sabe usted. Ya, bueno, pero no tiene que ver, pero bueno, pues será jurídicamente legal, pero es éticamente deplorable. No soportan que sean incapaces de ganarla en Madrid. Y por cierto, incapaces de ganarla, dos mayorías absolutas. Incapaces. Es que no encuentran ningún candidato para la Comunidad de Madrid que se quiera enfrentar a ella. Mire, esa señora que benefició a través de contratos de su comunidad a su hermano, todo el mundo lo sabe, con un contrato de mascarillas, en el peor momento de la pandemia, lo dijo Casado y por eso ustedes le echaron, como muy bien ha dicho el señor Pedro Sánchez. Esa señora efectivamente era gobierno con mayoría absoluta, pero le recuerdo que en primera instancia comenzó gobernando, pactando en minoría, uno de esos gobiernos que ustedes dicen que son ilegítimos, que no son legales, que son pactos de perdedores, pero claro, cuando los hacen ustedes, ¿qué pasa? Que son pactos entre caballeros, ¿no? Eso es lo que es la señora Díaz, como dicen ustedes. Y por lo demás, mire, respecto a lo que a usted le gusta tanto comentar, que si el programa electoral para arriba, que si Pedro Sánchez no se presentó a las elecciones, que creo que también lo ha dicho el señor Alacid, con un punto en el que habla de la amnistía. Mire, tampoco el señor Rajoy ganó las elecciones del 2011 habiéndonos dicho que iba a subir los impuestos cuando resulta que los iba a bajar, España como un cuando solar, resulta que como recortó, un solar que le habían dejado ustedes, sí, cuando recortó 18.000 millones de euros en educación y sanidad pública. En 2011, me deja terminar, señor Bengoa. Me deja terminar. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Acaso Rajoy puso en su programa que iba a hacer 18.000 millones de euros de recortes en sanidad y educación pública, los mayores de la historia? O que íbamos a entrar en una guerra, lo dijo Aznar, que íbamos a entrar en una guerra ilegal en Irak con mentiras sobre armas de destrucción masiva. Nos dijeron ustedes cuando en su programa electoral que nos iban a robar a manos llenas a través de la Gürtel, la pública, la Kitchen, a través de todas esas que finalmente les llevaron a abandonar el poder con una moción de censura. Señor, mira, hablamos de todas. Hablamos del Tito Berni. Dejen olvidarse del Tito Berni hablamos. Señor Radre. Sara, por favor. No le parecerá bien. Escúcheme, por eso. hablo de que parece bien. Sara, les gusta hablar de los programas electorales solo cuando... Venga, terminamos ya. Vamos a darle la palabra a Enar, que quiere hablar. Bueno, yo quería decir que, bueno, yo creo que hubo una importante movilización este domingo y creo que es lícita, aunque no comparta, desde luego, la misma. Pero bien, no hubo altercados, igual hubo algún altercado, pero en general fue una convocatoria, quiero decir, no lo digo por lo que ha dicho usted, de Nájera, o sea, simplemente... No, pero eso no fue ese día. Vale, bien, bueno, pues bien. Que yo creo que el derecho a manifestarse y a posicionarse en un determinado sentido, me guste más o menos lo que se reivindica en cada movilización, por eso se opta, a unas voy, a otras no voy, y en ese sentido creo que es una cuestión lícita, pero creo que no hay que confundir una manifestación, que fue importante, con que eso sea la mayoría de la población. Es evidente que no estábamos hablando de millones de personas en la calle, como ha dicho el señor Feijóo Núñez Feijóo esta mañana, pues estamos hablando de miles de personas, lo cual es importante. Pero, y yo, mire, incluso le voy a dar la razón en una cosa, hay gente, fundamentalmente del Partido Socialista, que no le gusta mucho el tema de cómo se ha gestionado el tema de la amnistía u otra serie de cuestiones. Pero también hay mucha gente, incluso gente a la que no le gusta
cómo se ha gestionado el tema de la amnistía, o que no están de acuerdo con la amnistía, pero que desde luego prefieren eso a que gobiernen ustedes, las derechas de este país. Porque cuando la gente mira un gobierno, no solo analiza individualizadamente cada una de las medidas. Y eso es precisamente donde yo quiero entrar, porque en este debate de investidura no solo estamos hablando de amnistía, no solo estamos hablando de condonación de deuda, estamos hablando de muchas otras cuestiones que son las que yo quiero poner en valor en este momento, porque creo que de amnistía llevamos hablando ya muchos programas. Y eso es lo que ustedes quieren hacer, desviar la atención de un programa de gobierno, bueno, y lo que nos queda, ¿no? De un programa de gobierno, de un programa social, que desde mi punto de vista es una buena noticia, porque va a mejorar un poquito la vida de la gente, porque por primera vez en muchos años se está abordando la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, seguir profundizando, reforcemos la sanidad pública, impulsando fundamentalmente la atención primaria. Meter recursos en la atención primaria es lo que va a permitir que se reduzcan esas listas de espera, con ayudas al transporte público, especialmente de los jóvenes, porque es fundamental para combatir las crisis climáticas. Hombre, todo lo contrario de los presupuestos de La Rioja, que solo sabe recortar y privatizar. No, esos son los presupuestos de esta comunidad. Porque el Partido Popular sacó más votos que ustedes, y ustedes juntos. Y dale. Miren, vamos a seguir. Gobernaban ustedes en coalición, les recuerdo. Bueno, no, la señora Enar Moreno apoyaba desde fuera. Bueno, vamos a dejar determinadas cuestiones y vamos a hablar de lo que harían ustedes. Y lo que harían ustedes, sus recetas ya nos las sabemos. Lo que estamos haciendo, que es lo que votaron los riojanos el 28 de mayo. Colocar un vicepresidente en el Banco Central Europeo, que es el responsable de aplicar esas recetas, la de las crisis del 2008, nos las está aplicando en Europa. Por eso han acordado la subida de los tipos de interés, eso que hace que las familias no puedan llegar a final de mes. Y desde luego que vamos a exigir y vamos a imponer ayudas a la vivienda para las personas más vulnerables. Una bolsa de vivienda pública en alquiler que garantice que el acceso a la vivienda, que el derecho a la vivienda no se queda en papel mojado, como ocurre siempre que gobiernan ustedes. Y por tanto, lo que nosotros hemos hecho en esa negociación del acuerdo de gobierno, también hay muchas de esas cosas que no estaban en el gobierno socialista, desde luego no estaba la reducción de la jornada laboral, es una exigencia que hemos planteado desde Sumar y que entendemos que va a mejorar con mucho, porque esto sí que es importante, intentar desplegar una agenda social que piense en los que más necesidades tienen en este momento, y además lo vamos a hacer garantizando también o poniendo medidas para intentar resolver un conflicto político importantísimo, que es el de la cuestión catalana, pero fundamentalmente. Eso no se resolvía con los indultos. Los indultos eran la panacea, lo iban a resolver de primera. Pero como faltan 7 votos, ahora vamos a por la amnistía. La amnistía, como se queda grabada, haga falta la autodeterminación, pues autodeterminación. Y la amnistía, como se queda grabada, tampoco es la solución a nada. Es un primer paso para intentar resolver con medidas políticas un problema político, y teniendo en cuenta algo que ustedes siguen sin ver, que España es un país diverso, plurinacional, con distintas realidades identitarias, se está quebrando la igualdad entre los españoles. Y lo que necesitamos un español catalán puede prevaricar, malversar, pero un español del resto de España no puede. Solo le voy a pedir una cosa, que como miembro del partido que apoya al gobierno con mayoría absoluta en La Rioja, no renuncien ustedes a una condonación de la deuda, que es fundamental para dejar de pagar esos intereses que estamos pagando y para mejorar y poder invertir en necesidades sociales que tanta falta nos hacen. Y solo le pido una cosa, que sume con nosotros para exigir que nos condonen toda la deuda y que se vincule a la obligatoriedad de destinar esos recursos a fortalecer nuestro sistema público de educación y de sanidad, no a dar cheques no hace al falta bachillerato condonar 15.000 privado, millones para reforzarlo. Lo estamos reforzando sin hacerlo. No sirve de nada, y me reitero en todas las medidas que ha comentado señora Enar, la reducción, es que da igual, es que esta investidura solo se basa en una cosa, que se llama amnistía. El gobierno que se forme, y doy por hecho que mañana se formará, bueno, investirán al señor Sánchez, hablan ustedes del gobierno progresista. Bueno, el gobierno que se forme será ilegal y, por supuesto, ilegítimo. Pero bueno, sí, sí. Qué peligrosos son esos mensajes, señora. Sí, pues no son peligrosos, es la realidad. Sí, mira, no hay mayor acto de corrupción que un político amnistiando a otro político para gobernar. Eso lo dijo Pedro Sánchez. Sí, bueno, lo ha dicho todo el Partido Socialista, eso lo ha dicho Pedro Sánchez, lo dijo en una entrevista lo dijo Pedro Sánchez. Ha hablado de Constitución, ¿no? Bueno, que no le voy a interrumpir. La amnistía no cabe en la Constitución, ahora modificarán y caerá.
Cuando hablan de movilizaciones, es curioso que la izquierda hable de movilizaciones, ¿no? Podemos recordar cómo era... ¿De movilizaciones la izquierda o qué? ¿Eh? No podemos hablar de movilizaciones. No, parece que le siente mal que salga la gente a protestar y demás. Pero ¿no? usted me ha escuchado, he dicho todo lo contrario. Pues he dicho todo lo contrario. Todo el mundo recordará lo de alerta antifascista, rodear el Congreso y sobre todo la gente olvida con cierta facilidad en la jornada de las elecciones, cuando los atentados al químico, me gusta recordarlo, alentando a la gente a que fuera a las sedes del Partido Popular en la jornada de reflexión. Eso es muy curioso, ¿no? Nosotros, desde luego, que vamos a estar apoyando todas las manifestaciones y concentraciones que se produzcan en España contra la amnistía. Cada uno es muy libre y tal. Por supuesto, siempre en contra de la violencia, porque no tiene cabida y no tiene lugar en ningún momento. No se ha producido ningún acto de violencia ni nada. O sea, la gente va, manifiesta. Se lo dije el otro día, yo creo que en el Parlamento. No hay... Ustedes recordarán. No hemos podido hablar de eso. Ustedes recordarán a los famosos CDRs y demás en Cataluña cuando estaban cortando la vía Layetana, Urquinaona. Allá no había nadie. El viernes allá no había nadie, ya le explico por qué. Pero si quiere lo explico, mire, para que lo sepa todo el mundo. La diferencia entre ustedes y los demás es que nosotros tenemos 17 diputados y ustedes solo 2, efectivamente. Tenemos 2, que uno estaba trabajando y la otra, que era yo personalmente, estaba fuera porque tenía un viaje con anterioridad fijado. Como ustedes decidieron meter el Parlamento y sin encomendarse a nadie, fijar las comisiones cuando ustedes les vienen bien. No, mire, se lo dije ayer a la consejera señora Manzanos, que fue compañera nuestra. Solo les pido una cosa, que hagan lo mismo que ustedes pedían cuando estaban en la oposición. Y gracias a mí lo consiguieron todas las veces. Ustedes pidieron que no hubiera nada más que una comparecencia por día, porque era la única manera de poder dedicar un mínimo tiempo a preparar la comparecencia. Eso era una cosa razonable y yo voté con ustedes para que eso se garantizara así, señor. Vengo ahora, como tienen ustedes por la mañana y otra por la tarde, señora Moreno. Puede ir uno por la mañana y otro por la tarde. Gobierno, pues ya está. ¿Se pueden distribuir mejor? No, yo no voy a organizar nada. Pero sobre todo que es que hay que preparar, que es que un presupuesto sabe que tiene una cierta dimensión, ¿no? ¿Verdad? Que termine. No. Yo que lo volví a decir, simplemente. Que no diga algo que le interrumpimos, yo le dejo acabar, sí, total. No, yo no le voy a interrumpir a usted, aunque me interrumpan a mí no pasa nada más. Pensaba que se iba a ir. Quería que al hablar yo se iba a levantar y se iba a cenar, no. Bueno, yo le vuelvo a... Lo han hecho ustedes hoy en el Congreso, ¿no? Hombre, por supuesto, y lo haremos las veces que haga falta. Las veces que haga falta. La señora Armengol ha llamado la atención al señor Abascal, le ha cortado, le ha interrumpido y ha dicho que quitará. Bueno, luego me dice que no me coarta usted a mí. El Congreso es un importantísimo para asistir a una manifestación. Ese es su sentido de Estado. Vamos a dejar de terminar. Continúe, perdón. Bueno, la señora Armengol, una persona que está en 13 causas a día de hoy. La señora Armengol, tras su paso por Baleares, es la que ha coartado las palabras del señor Abascal esta tarde en el Congreso de los Diputados. No ha llamado la atención a los demás. De hecho, ha habido un hecho muy grave cuando se ha nombrado a un juez. Creo que ha sido la señora Gamarra la que le ha llamado la atención y el señor Armengol le ha dado igual. Pero bueno, es la realidad. Yo volvía un momento, como antes estaba hablando, al tema de las movilizaciones. Las movilizaciones son lícitas. No le he dicho que, señora Moreno, que usted no esté en contra, al contrario. Ustedes, la izquierda, son un ejemplo de movilizaciones históricamente, ¿no? No tampoco, y sobre todo, siempre acompañadas de piquetes. Les llamaban ustedes informativos, que de piquetes informativos no tenían nada. O sea, que no hablen ustedes de manifestaciones, ni huelgas, ni protestas, porque históricamente lo que han hecho los piquetes informativos ha sido coaccionar, romper y amedrentar a todo aquel que no quería estar en una huelga. Usted todavía no sabe lo que es un piquete, ¿verdad? No sé, sí, los he vivido, mira, sí, desde los grises, los marrones, sí, soy mayor, o sea, no me venga usted. Desde la huelga del metal recuerdo yo los piquetes informativos suyos, desde la huelga del metal, una huelga nacional, con todo el derecho. Perdón. Ese momento del discurso duro del líder de Vox, Santiago Abascal, en el debate de investidura, quien ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con Hitler y ha provocado después que se fuesen, como dice Héctor Alacid, a apoyar esas manifestaciones. Con Abascal llegó la polémica y la tensión creció hasta límites insospechados al acusar a Sánchez de perpetrar un golpe de Estado. Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez
de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado. Armengol solicitó la retirada de esas palabras. Señora Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. Pero el líder de Vox se ha negado. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España. Patxi López, como portavoz del PSOE, ha denunciado la incitación al odio del discurso de Abascal. Los socialistas siempre hemos denunciado y combatido todas las dictaduras y a los dictadores, todos los golpes y a todos los golpistas. Ante esta situación, Pedro Sánchez ha declinado replicar a Abascal, mientras los diputados de Vox abandonaban el hemiciclo camino de las protestas de los alrededores del Congreso. Héctor, ahora sí. Bueno, no, era simplemente hacer mención a lo que ha pasado y es normal. Porque en una intervención como la señora Abascal, que no ha dicho ninguna mentira, y vuelvo a decir, esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. Cuando un presidente en funciones quiere ser investido, llegando a acuerdos con partidos nacionalistas, pseudoterroristas, independentistas, en base a un regalito que se llama la amnistía, el olvido, el perdón y la futuro, y me imagino que habrá un referéndum, porque se lo han exigido esta misma tarde, la señora de Junts se lo ha pedido. Eso es un golpe de Estado. Cuando se salta la Constitución, dice la señora Radre que no, pues sí, cuando se salta la Constitución, pues el señor Abascal no dice más que la verdad. Oye, como están protegidos, la señora Armengol le ha parecido que no, pues le interrumpe, le corta y elimina las palabras. Yo les animo también a los señores socialistas a que salgan a la calle. Voy a manifestarse. Creo que sería un buen acto lo que deberían de hacer a partir de ya o a partir de pasado mañana, a pedir perdón. Salgan ustedes a la calle, pidan disculpas por la tropelía que se está cometiendo en este país. Es muy grave la situación en la que estamos. ¿Ustedes verdaderamente creen que amnistiar a políticos terroristas, porque están algunos en... me os lo voy a decir, ¿no? Desde Raúl Romeva, Turull, Dolors Bassa, Puigdemont. Bueno, Puigdemont es curioso, la gente lo pasa a la historia, un hombre que salió en un maletero y volverá en el Falcon, entiendo, ¿no? Toni Comín, Luis Puig, o sea, toda esa gente encausada y en la cárcel, algunos de ellos, ahora salen libres, olvido y perdón. Ustedes tienen que salir a la calle, a pedir perdón. Y no pasa nada, que arrepentidos los quiere el Señor. Bueno, señora, bien, sí, decía, bueno, señora Alaziz ha hablado de la tensión y de que era lógica la reacción de su líder, el señor Abascal, bueno, para la tensión la que ha generado la extrema derecha y su foro mediático, ¿no?, en estos últimos días, pues lanzando exabruptos, llamando a la insurrección y bueno, pues manifestándose y organizando pues actos que han desembocado muchos de ellos, lamentablemente, en lo que hemos visto. Nada que ver, efectivamente, con las manifestaciones pacíficas que nosotros también reconocemos, efectivamente, como no puede ser de otro modo, que ha habido este fin de semana y que también el propio presidente Pedro Sánchez ha reconocido, bueno, porque son perfectamente legítimas y que quienes las protagonizan, quienes participan de ellas, están en su pleno derecho y eso, por supuesto, vamos a estar siempre de acuerdo. Pero bueno, el problema es otro, ¿no? Es, como digo, pues ese clima de tensión, ese clima de irrespirabilidad que se está generando a raíz de determinadas declaraciones, de determinados, como digo, abruptos, salidas de tono, de determinados calificativos, como ha hecho ahora mismo el señor Alaziz, que son los verdaderamente peligrosos, ¿no? El hablar de un gobierno ilegal, de un gobierno ilegítimo, de un golpe de Estado. Mire, es curioso, ¿verdad?, que de la derecha les parezca todo, a la derecha le parezca todo golpe de Estado, menos lo que fue un golpe de Estado, y le parezca toda una dictadura menos lo que lo fue. ¿Qué dificultad tienen algunos representantes y dirigentes de la derecha? Por prisión y cumplieron sus penas. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas dificultades? Bueno, intento terminar. ¿Cuántas dificultades tienen algunos dirigentes para ver como dictadura lo que fue una dictadura y ahora ver dictadura por todas las partes, ¿no? Y bueno, luego pues también se ha hablado de efectivamente del gobierno, que si va a ser ilegal. Mire, no va a ser ilegal y yo creo que lo que hay
que hacer a partir de este momento es ser ¿Ya sabe lo que va a decir el responsables. Constitucional? Permíteme terminar y le contesto a esa pregunta, señor Bengoa. No, ustedes tampoco lo saben, pero ya están diciendo que es inconstitucional. Es que, mire, ¿sabe qué ocurre? Todas las asociaciones de jueces fiscales de España eso no es lo están verdad. diciendo, Todas no. Bueno, vamos a ver, señor. No están diciendo todas que sea inconstitucional. Pueden decir que no estén de acuerdo o que esperarán al dictamen del Tribunal Constitucional. Pero mire, escúcheme, señor Bengoa, ya veo que usted también es un experto constitucionalista. Yo leo. Mire, yo lo que veo también últimamente con mucho, de verdad, me satisface gratamente ver que hay tantos, como en esta mesa, ¿verdad?, expertos constitucionalistas, juristas expertos en derecho constitucional, que oiga, qué expertos tan maravillosos, qué grandes eminencias en la materia se ha perdido este país. Yo he escuchado a líderes políticos, concretamente algunos de ellos riojanos estos días, hablar de estas cosas diciendo ¿por qué es inconstitucional? Personas ni del suyo, señor Bengoa. De su partido, señor Bengoa, diciendo, oye, personas a las que no se le conoce otra trayectoria política, otra trayectoria laboral que esté fuera de la política, que no han trabajado nunca fuera de esto, pero oye, son expertos constitucionalistas todos. Yo digo que cuando se cansen de manifestarse en la calle, de decir, de lanzar exabruptos y demás, señor Bengoa, déjeme terminar. Los tribunales superiores de Madrid, les animaría, mire, yo de verdad lamento, pero yo sí, mire, lamento que mire, señor Bengoa, hay muchos expertos constitucionalistas en su partido, como hemos visto últimamente. Yo les diría que, oiga, que se animen cuando terminen esto de la política, opositen al juez. Y respecto a lo que va a pasar estos 2 días, que va a salir un gobierno, pues no es un gobierno ilegítimo, señora Alacín, ni es un gobierno ilegal. Es un gobierno que va a venir respaldado por varias fuerzas políticas, 8 creo que son en total, entre las cuales hay varias fuerzas políticas más que no son independentistas, como por ejemplo Sumar, y luego pues está efectivamente el Partido Nacionalista Vasco, está el BNG, y otras fuerzas políticas que suman un total de 8. Es decir, ha habido un esfuerzo de concordia, de coordinación y de entendimiento con otras fuerzas políticas, que es lo que ustedes no consiguieron hacer. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Ustedes no pudieron, pero Pedro Sánchez sí. Entonces van a salir con 179 votos, que es un apoyo importantísimo. Bildu 179 votos, señor Radre, Bildu también está entre los 179 ese pacto encapuchado que decía el señor Feijóo, no lo conocemos, igual algún día lo conocemos. 179 votos, señor Bengoa, que son los que a ustedes les duelen porque no los han conseguido ustedes y que vienen respaldados, que no los quería. Que van a respaldar a un gobierno que va a salir de estas Cortes Generales con más apoyo del que salieron gobiernos como el presidido por el señor Adolfo Suárez, por el presidido por el señor Mariano Rajoy o como el presidido por el señor José María Aznar. Y no es un gobierno ilegal, porque lo que ocurre es que en la sede de la soberanía popular, que son las Cortes, está representada la sensibilidad mayoritaria de la ciudadanía. Lo ha dicho el señor Alacín, que es al que le estoy contestando. Y respecto a la amnistía, si es constitucional o no, miren, dejen trabajar, insisto, la democracia, que yo sé que a ustedes se les hace bola la democracia. Pero una vez que salga este gobierno de las Cortes, que es donde reside la soberanía popular, este gobierno legal y legítimo, pues se tramitará esta ley, que es una ley orgánica, y que como todas las leyes orgánicas es susceptible de ser evaluada efectivamente por el Tribunal Constitucional, que no es un órgano cualquiera y que será quien determine si esta ley es constitucional o no. Pero yo ya les anticipo que no va a ser así, porque es una ley bien ponderada, es una ley bien equilibrada, que va a pasar todos los trámites y todos los filtros, no solo desde el punto de vista legislativo cuando toque en el Congreso de los Diputados, que no había estudiado derecho, en el Tribunal Constitucional. Lo sé porque así se ha trabajado para que sea, pero aunque no fuera así, pues será el Tribunal Constitucional el que lo determine. Y a partir de ahí, miren, de verdad, insisto, dejen trabajar con sensatez, con prudencia, con rigor, con sentido de Estado, que sé que ustedes no lo tienen. Pero, dejen trabajar a la democracia. El Partido Socialista no puede hablar de sentido de Estado. El Partido Socialista en estos momentos no puede hablar de sentido de Estado, señora Radre. Señor Bengoa, déjeme bajo terminar. Ningún concepto. Déjeme terminar, termino ya, por favor. Ustedes han perdido lo de obreros hace mucho tiempo y lo de españoles se les está cayendo. Se les está cayendo del nombre, se les va a terminar de caer. Cuando usted deje el trazo grueso en sus intervenciones y en sus continuas interrupciones, porque es usted un maleducado en sus interrupciones, pues entonces podremos hablar. Mire, señor Bengoa, dejen trabajar a la democracia y dejen que esta ley siga los pasos que debe seguir, conforme debe seguirlos. Y por lo demás, insistir en que este no es el único asunto del que podremos hablar mañana, sino de la llegada de un gobierno efectivamente al gobierno de España, pues que va a mejorar, como bien ha dicho la señora ¿de quiénes van a ser Moreno? Ministros también? Bueno, eso ya se irá viendo también, ¿no? Pero ya veremos efectivamente lo que es seguir el juego de la democracia
democracia, para el que no van a valer ni los scratches, ni los señalamientos, ni las amenazas, Lo que le hacían a Cristina ni nada. Cifuentes, lo que le hacían a Cristina Cifuentes, a Soraya Sáez de Santa María, compañeros suyos. Pero se quiere callar un poco, por favor. Yo se lo digo. Se quiere callar un poco. Le doy la Todos palabra que ya, hemos pasado. Enar, que si no nos Es quedan muy pocos que es minutos. imposible Ya está. intervenir, María. No, que me es va a que no interrumpir, puedo. paso de hablar. Y dame 30 segundos, solo 30. Quería Te decir, los voy a por favor. contar y si no ya directamente Enar va a Es la hora de Sara Insisto, Orratre, le tenéis que dar un insisto. programa para ella. No, La hora insisto. de Sara Orratre. Sí, bueno, cuando te calles la boca y me dejes intervenir a mí, a lo mejor puedo hablar todo el rato sin que tú me interrumpas y entonces puedo tener un discurso. Venga, no pierdas. No pasa nada. 30 segundos. El gobierno que va a salir mañana del Congreso, para su desgracia, para su rebote y Para la desgracia de para todos los su españoles, frustración, va a ser un gobierno legítimo, un gobierno progresista que va a garantizar el estado del bienestar de este nuestro país y que además trabajará para una mayoría social de españoles, que es en las que ustedes no le creen. quiero dar la palabra. Bueno, brevemente, pero yo sí que creo que son muy peligrosos determinados discursos el de calificar, precisamente cuando se está ejerciendo, ¿no?, el modo de elección normal y habitual de un presidente, que no es otra cosa que el Congreso de los Diputados vote. Reitero, tenemos un sistema parlamentario y calificar eso de golpe de Estado resulta de todo punto fuera de toda lógica. Sé, señor Bengoa, que no han sido ustedes, lo sé perfectamente, ha sido el grupo Vox que se escandaliza porque se quite. Yo no lo hubiera quitado para que quede constancia en la historia de esa barbaridad, porque desde luego es una barbaridad, porque si radicalizamos tanto y nos dedicamos a hacer descalificaciones grandilocuentes sin ninguna fundamentación, sin fundamentación alguna, mire, señora Nacid, usted le puede parecer bien, mal o regular, pero la realidad es que usted tiene que respetar lo que han votado todos los ciudadanos, voten a quien voten. Fíjese que yo respeto a los que votan a Vox, pues están ustedes en representación de ellos. Por tanto, yo no puedo calificar de un golpe de Estado la elección democrática cuando funcionan las instituciones. Otra cosa, pero claro, otra cosa es que el problema de fondo es que lo que no se quiere es hablar de política, es hablar de lo que realmente tendríamos que estar hablando hoy, de las políticas concretas que este gobierno progresista y de izquierdas va a desarrollar, apostar con una agenda social. La Constitución regalando y aprobando una ley de amnistía. Se descalifica. No me descalifico. Y los españoles no podemos respetar un gobierno con pactos y acuerdos, en este caso de coalición, con Bildu nada en que la no les vida. guste A ustedes les tendría que dar vergüenza. Y les da vergüenza, reconózcanlo. Mire, señora Lacid, reconózcanlo, les da vergüenza. Venga, no hay tiempo para más debate, Diego. No, simplemente, pues mañana, como ha dicho la señora Orratre, saldrá un gobierno, nos podrá gustar más o menos, seguramente a nosotros no nos gustará nada, pero como ha dicho el señor Feijóo, vamos a defender nuestro país y nuestra Constitución en todas las instituciones, en Europa, en los tribunales, y allá donde pensemos que se está atacando a nuestro país y la Constitución de nuestro país, pues vamos a estar enfrente. Y esto no es un discurso de odio ni bélico ni nada por el estilo, vamos a estar enfrente para defender nuestro país, porque España no se rinde. Como lo defendieron ustedes frente a la ley del matrimonio igualitario o a la ley del aborto, ¿verdad, señor Bengoa? Ya le dijo el Tribunal Constitucional que íbamos a esperemos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Esperaremos a ver lo que dice. Gracias a los cuatro, como siempre, un placer. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. No te lo hacemos por soltar. A ver. Bueno, cada vez mejor, lo tengo que decir. Bueno, mañana volvemos a la misma hora. Adiós.